de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta Económica y Asuntos Digitales, Nadia Calviño. Como saben, todos los ciudadanos han transcurrido ya las primeras horas desde que se aprobaron las nuevas medidas para reducir la movilidad social hasta alcanzar los niveles propios del fin de semana pasado. Es una suerte, como explicamos en su día, de prolongación de las vacaciones de Semana Santa, que abarca en concreto 8 días laborables y que, insisto, lo que se pretende es reducir esa movilidad para que los contactos efectivos entre los ciudadanos provoque una menor contagiosidad del virus y, por tanto, permita, como siempre, la protección de las personas más vulnerables. Por eso buscamos la movilidad imprescindible. Y yo creo que los datos que a día de hoy ofrecen los miembros del Comité Técnico y que se han expresado previo a esta comparecencia, a esta rueda de prensa, yo diría que con todas las dosis de prudencia y de cautela, indican que caminamos en la buena dirección, que nos encontramos en un momento de estabilización de la pandemia, siempre desde esa prudencia que marcan los datos que diariamente damos y que ponen de manifiesto, sobre todo, que el conjunto de la ciudadanía está teniendo un comportamiento ejemplar, un comportamiento que está permitiendo salvar vidas. Y esta cuestión y estos elementos son los más importantes para ganar esta guerra, para combatir a este virus y, por tanto, para que podamos, al menor plazo de tiempo posible, recuperar nuestra normalidad. Y quiero decir con toda la claridad que este Gobierno está orgulloso de su pueblo, está orgulloso de España y creo que el conjunto de ciudadanos y de ciudadanas nos sentimos cada uno orgulloso de nuestros vecinos, de los profesionales, de todo aquel que en este momento tiene una tarea que desarrollar. Yo diría que este sacrificio del conjunto de la sociedad española se va a ver compensado, sin duda, cuando paremos a este virus, cuando, como decía, seamos capaces de recuperar nuestras vidas cotidianas, empezar a que nuestros hijos vayan al colegio, que podamos pasear, que podamos, sobre todo, tener contacto físico, abrazos, los afectos que nos permiten sentirnos más cercanos a las personas que queremos y nos permiten también esa complicidad que es necesaria en los momentos duros, en los momentos intensos, cuando lo estamos pasando mal, para darnos cariño, para darnos calor, para darnos ánimo. Esa normalidad la iremos recuperando de forma progresiva, para hacer con ello posible que se consoliden los datos que hemos ido acumulando a lo largo de estos últimos días para permitir, insisto, que cada día tengamos menor número de contagios, por tanto, de personas que se hospitalizan, que ocupan nuestras UCI y que también provocan de forma dolorosa el fallecimiento de nuestros familiares, de las personas queridas. Como siempre, una solidaridad, un abrazo a todas las personas que tienen o que han perdido a un ser querido y también que tienen a un familiar ingresado en el hospital, que están pasando en este momento una circunstancia dolorosa, angustiosa e importante. Para llegar a ese día en donde recuperemos la normalidad, el conjunto de la sociedad tenemos que perseverar. El éxito, de hecho, de esta victoria depende de la capacidad que tengamos de ejecutar de forma correcta cada una de las instrucciones que nos indican los expertos, que indican las autoridades sanitarias. Y esto ha hecho que la casa, que el hogar, el entorno familiar se haya convertido, como siempre, en la pieza clave del funcionamiento de la sociedad. Este es un espacio que en estos días cobra forma para aprender, para convivir, para ser solidario, incluso para querernos a distancia. Una vez que esta situación se está produciendo en nuestros hogares, esto se irradia al conjunto de la sociedad y, sobre todo, a los trabajadores que están en la primera línea de batalla. Por ello, un recuerdo obligado a los profesionales sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los voluntarios, a todos aquellos que están todos los días con los enfermos, con las personas que sufren, dando consuelo o proporcionando un tratamiento que permita salvar vidas, o también ordenando nuestras calles para que solo circulen aquellos que pueden circular y las medidas que cada uno desarrollemos sea efectiva porque en cada rincón se estén cumpliendo. También hoy
quiere este Gobierno rendir tributo a todos los empleados públicos que hacen que esto funcione, que hacen que realmente el sistema sanitario pueda levantarse cada mañana con el afán único de salvar vidas. Son también imprescindibles. Con especial interés a aquellas personas que están en este momento concentradas en corporaciones locales, en comunidades autónomas y en la Administración General del Estado para hacer las compras, para hacer el acopio del material escaso, imprescindible para que todo el mundo pueda desarrollar su tarea. Saben que el Gobierno está monitorizando la llegada de material, la situación de los contratos de forma, digamos, minuto a minuto, de forma diaria, de manera que conozcamos en cada momento cuál es el material que se entrega y cuáles son las necesidades que se van satisfaciendo y las que nos quedan todavía pendientes. Recuerdan que en el día de ayer aterrizó un avión de las Fuerzas Aéreas del Ejército procedente de China, lo hizo en la base de Torrejón y trajo 14 toneladas de material sanitario. En el día de hoy también está prevista la llegada de 2 millones de mascarillas para profesionales sanitarios, 180.000 gafas de protección y casi 63.000 batas desechables que se van a distribuir en las próximas horas entre todas las comunidades autónomas. Incluso desde el pasado 10 de marzo hasta hoy se han repartido más de 10 millones de mascarillas para pacientes y profesionales sanitarios. Y a lo largo de la semana, en el resto de los días, esperamos la llegada de más aviones y de más material que irán nutriendo al conjunto de los hospitales de nuestro sistema sanitario y a otros sectores que precisan de estos productos de protección, básicamente y fundamentalmente residencias de mayores. También la industria nacional lleva un proceso rapidísimo de reconversión para que realmente pueda abastecernos con los productos que son escasos en el mercado internacional durante estos días. Y quiero hacer un agradecimiento expreso a esa capacidad de adaptación, de innovación, que está permitiendo que varios proyectos que ya empiezan a dar su fruto nos permitan fabricar respiradores, aparatos de ventilación asistida, nos permiten fabricar mascarillas, geles para la limpieza de las manos y otro tipo de productos que son imprescindibles tanto para el trabajo de nuestros sanitarios como para la protección del conjunto de los trabajadores que pertenecen a los servicios esenciales. Desde aquí, nuestro agradecimiento a todas estas empresas y nuestro apoyo para que esa innovación, cuanto antes mejor, se traduzca en productos que se puedan utilizar después de haber pasado los controles y las medidas de seguridad. Un mensaje de aliento y de apoyo también a todos los trabajadores y a todas las empresas de nuestro país que en el día de ayer desarrollaron tareas de forma inmediata para justamente llegar en estos días que quedan, en estos 7 días laborables, contando el día de hoy, a ampliar este permiso de vacaciones de Semana Santa, reforzando las medidas de confinamiento que previamente se habían ido adoptando. Ello nos está permitiendo mirar de frente a esta adversidad y poner todo el talento y toda la capacidad de empresas y trabajadores al servicio de las personas vulnerables, al servicio del objetivo común que entre todos perseguimos. Porque hay que recordar, y es preciso que todos los días, cuando nos levantamos, así lo hagamos, que recordemos que el confinamiento social salva vidas, que la actuación responsable de cada uno de los ciudadanos está consiguiendo que podamos doblegar la curva, que vayamos bajando la velocidad para poder abordarla y, por tanto, que estabilicemos esta pandemia. También el permiso retribuido recuperable salva vidas. Y esto es posible por el acuerdo entre empresarios, entre sindicatos, sabiendo este Gobierno las dificultades que ello conlleva, pero convencido de que lo que merece la pena, el objetivo final que perseguimos, es que realmente haya durante estos días una movilidad imprescindible para permitir que nuestro sistema sanitario pueda seguir funcionando con las dosis de calidad, con lo que lo conocemos y, por tanto, sin que las unidades de UCI o de hospitalización se vean desbordadas. La disminución de los contactos con las personas mayores, con las personas vulnerables, a pesar de la necesidad que tenemos de mostrar el cariño, de mostrar el afecto, también salva vidas.
y en esta estrategia yo diría que todos tenemos un papel fundamental que cumplir y estamos, en este sentido, actuando de manera muy eficaz porque así lo ponen de manifiesto los resultados, la vigilancia diaria que se está haciendo sobre esta pandemia y de la que ustedes tienen todos los días información cuando los técnicos la trasladan. Quería también transmitir que cada día la comunidad científica conoce mejor este virus, tiene mayor capacidad en su manejo clínico, porque efectivamente, conforme van pasando las horas y van pasando las semanas, tenemos un mayor conocimiento de cómo se comporta. Y eso, sin duda, es una buena noticia para permitirnos conseguir el tratamiento definitivo, o bien la combinación de fármacos que permita retrasar la aparición de la enfermedad, mostrando menos complicaciones, o bien, y ojalá que pronto, la vacuna definitiva que proteja sobre todo a aquellos que tienen mayor capacidad de expresar la enfermedad o que están más propensos a producir complicaciones una vez que se instaura la misma. Decir, por último, que este Gobierno continúa con su compromiso con todos los ciudadanos, con las empresas, con los trabajadores, para que nadie se quede atrás. Y, de hecho, en el día de hoy, el Consejo de Gobierno Ordinario ha aprobado un paquete de medidas que complementa todas las que se han ido aprobando durante las semanas anteriores. Se trata, por tanto, de dar cobertura en estos días de forma urgente y quiero agradecer el trabajo de todos los equipos técnicos que están detrás de los ministerios, que están legislando durante la noche y el día y que están permitiendo que este Ejecutivo pueda adoptar las medidas de forma inmediata, las pueda implementar con la misma rapidez y que haga que ninguna persona se pueda quedar atrás o que las empresas tengan una respuesta adecuada o que los trabajadores tengan la seguridad de que nos ocupamos de su protección, de sus derechos o de sus prestaciones. Hemos caminado en una triple dirección y toda la capacidad legislativa que ha desarrollado este Gobierno se dirige a ese triple objetivo. En primer lugar, todas unas medidas que han ido a fortalecer nuestro sistema sanitario, tanto en materia de compra de material como de apoyo a las comunidades autónomas, de homologación de títulos, para que todos los profesionales que podamos estén disponibles para ser llamados en los lugares donde se requiere esfuerzo, o de capacidad de renovar nuestros laboratorios para que efectivamente puedan realizar el mayor número de pruebas posibles y podamos tener a la población vigilada y controlada en términos sanitarios. En segundo lugar, la contribución que se ha hecho desde el Gobierno al sostenimiento del modelo productivo. Somos conscientes de la dificultad que están atravesando las empresas y somos plenamente responsables con las actuaciones que las autoridades sanitarias van dictando. Se trata, como decía al principio, de salvar vidas y se trata de que nuestra economía pueda entrar en una situación basal, en una suerte, como decíamos en la rueda de prensa anterior, de estado de hibernación que permita que cuando pase la fase intensa de esta pandemia, cuando logremos superar esta crisis sanitaria, podamos recuperar, reactivar nuestro modelo productivo para seguir creciendo, para alcanzar las cotas de bienestar que estábamos alcanzando justo antes de que tuviéramos en el conjunto del mundo el enfrentamiento con esta enfermedad. Y, en tercer lugar, estamos llevando a cabo medidas muy importantes de prevención de la desigualdad que pudiera ser sobrevenida a esta situación intensa que estamos viviendo. Como decíamos, nuestro compromiso es que nadie se quede atrás, que nuestras empresas se sientan ayudadas para que puedan sostener nuestro modelo productivo, que nuestros trabajadores se sientan seguros también en las relaciones que mantienen con los medios de producción. En definitiva, que como sociedad, entre todos y con el esfuerzo que todos estamos poniendo encima de la mesa, seamos capaces, y seguro que sí, de combatir esta enfermedad.
Por ello, ahora vamos a presentar ese paquete de medidas que se han aprobado en el día de hoy y que vienen a complementar todas aquellas que se produjeron anteriormente, y con ello entendemos que damos respuesta a todas las situaciones que se han ido produciendo y que permitirán, una vez que se doblegue la curva, de forma progresiva ir recuperando esa normalidad que anhelamos y en la que entre todos estamos comprometidos. Para ello, en primer lugar, va a tomar la palabra el vicepresidente económico, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, señor Iglesias. Muchísimas gracias, María Jesús. Buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes. En primer lugar, quiero enviar mis condolencias a los familiares y amigos de todas las personas que han fallecido por el COVID-19. Quiero homenajear una vez más a todos los profesionales de la sanidad que se están dejando literalmente la piel, la salud y la vida para cuidar de nuestro pueblo, a los profesionales de los servicios sociales y a las fuerzas de seguridad y a todos los trabajadores y trabajadoras que muchas veces, desde condiciones muy precarias, están en primera línea dando la cara para proteger a la gente. Hoy quiero tener unas palabras para los trabajadores de las Fuerzas Armadas, en especial para las mujeres y hombres de tropa y marinería. Les estamos viendo estos días cumplir su deber allí donde se les requiere y a veces se nos olvida que cuando cumplen 45 años muchos de esos soldados no tienen futuro. El Estado está en deuda con ellos desde hace mucho tiempo y este Gobierno también lo está. Comparecemos hoy para dar cuenta del nuevo paquete de medidas económicas y sociales que hemos aprobado en el Consejo de Ministros para reforzar la protección social, el escudo social frente a la crisis del coronavirus. Precisamente hoy ha entrado en vigor, como decía la ministra de Hacienda y ministra portavoz, el decreto que aprobamos este domingo para incrementar la efectividad del confinamiento. El confinamiento, como decía María Jesús, salva vidas, mediante un permiso retribuido que garantiza que se suspende toda actividad no esencial y que se protege a los trabajadores y a las empresas para que la actividad económica pueda reanudarse lo antes posible y con el menor perjuicio, tal y como explicó ayer la ministra de Trabajo y Economía Social. Pero para poder pedirle a la gente, como Gobierno, que se quede en casa, no basta con conciencia social y cívica. Es imprescindible ofrecer seguridad. Es evidente que las medidas de restricción de movimientos y de suspensión de las actividades laborales no son viables socialmente si desde las instituciones y desde el Estado no se ofrece seguridad a la gente para que pueda afrontar con garantías un periodo excepcional como este. El decreto que aprobamos hoy va en esa dirección, la de seguir dando seguridad y protección a todas las personas para afrontar el impacto negativo de esta crisis que le ha tocado vivir a toda España y también a todo el mundo. Una crisis que no es solamente sanitaria, es también social y económica. En la tarea de construir ese escudo social en nuestro país tenemos la suerte de contar con un marco de referencia idóneo, la Constitución española. Si existe un escudo social en España que puede informar tanto el espíritu como los elementos concretos de lo que debe ser un cinturón de seguridad para la gente, sobre todo ante situaciones de crisis excepcionales como la enfrentamos, ese instrumento es nuestra Constitución. Son días de un inmenso dolor para nuestra ciudadanía. Como vemos cada día, este virus está siendo especialmente mortífero con las generaciones que nos trajeron la democracia. Hoy quiero reconocer a esa generación que peleó para que hoy podamos tener los derechos sociales que recoge la Constitución. Esos derechos sociales, en una situación de emergencia como esta, son la mejor garantía de seguridad para proteger y cuidar a nuestro pueblo. Artículos como el 35, el 40, el 41, el 43, el 47, el 50, el 51 o el 128 que protegen la seguridad económica de los trabajadores, de los hogares, el sistema de salud, el derecho a la vivienda, los derechos de los consumidores, son la base democrática para afrontar esta crisis. Si en algún momento cobra sentido la noción patriótica de la primacía del interés general del país, tal y como la concibieron los padres y madres de nuestra Constitución, es ahora. La Constitución es el mejor marco de referencia a la hora de construir los dispositivos de protección social que permitan que esta vez salgamos de esta crisis protegiendo a la gente, en particular a los más vulnerables. Unos dispositivos de protección social que hoy ampliamos con medidas muy importantes, algunas de las cuales paso a explicarlas. Quiero antes dar las gracias a los ministros y ministras y en particular a sus equipos de transición ecológica, de Hacienda, de Economía, de Transportes, de Consumo, de Trabajo, de Igualdad y a todos los que han trabajado en las medidas que anunciamos hoy aquí. A propósito de los alquileres,
Hoy tomamos medidas para proteger el derecho constitucional a la vivienda. La vivienda en estos momentos es un bien aún más imprescindible si cabe, porque es la trinchera desde la cual la gente resiste al virus. Si desde el Gobierno le decimos a la gente que se quede en casa, debemos garantizar ahora más que nunca su derecho constitucional a la vivienda, y ese es uno de los objetivos centrales de las medidas que aprobamos hoy. En concreto, tomamos medidas para proteger a uno de los colectivos que, con toda la razón, más estaba reclamando en los últimos días una respuesta por parte del Gobierno: las personas que viven en régimen de alquiler. Quedan suspendidos desde hoy y hasta que cumplan 6 meses tras el fin del estado de alarma todos los desahucios sin alternativa habitacional de los hogares vulnerables. Nadie puede ser expulsado de su casa. Quedan prorrogados automáticamente por 6 meses todos los contratos de alquiler en vigor que estén a punto de vencer. Una medida que en la práctica supone impedir que a ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler durante los próximos 6 meses. Ponemos en marcha, utilizando el Instituto de Crédito Oficial, un sistema de microcréditos públicos sin comisiones y a interés cero para que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual. Los inquilinos que se beneficien de estos microcréditos públicos podrán devolverlos en un plazo de 6 años, ampliables hasta 10 años en casos de que tengan dificultades. Y sobre esta medida quiero destacar 2 elementos. Por una parte, la definición muy amplia que hemos hecho de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse a este sistema de microcréditos públicos, sumada a las facilidades para la devolución de los mismos, permitirá que un gran número de personas inquilinas puedan acogerse a ellos. Por ejemplo, podrán acogerse todas las personas en paro, los trabajadores afectados por ERTEs o reducciones de jornada o los autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos. Y por otro lado, algo muy importante y que quiero dejar muy claro a todas las personas que nos están escuchando y que están preocupados por verse en dificultades para pagar el alquiler. Si hay inquilinos que aún así no puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda, van a contar con el apoyo del Gobierno. El Estado se hará cargo con fondos públicos de las deudas de todos aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis del coronavirus que no logren salir de esa situación y finalmente no puedan hacer frente a la devolución de las ayudas públicas para el pago del alquiler. Por último, este paquete de medidas relativas a los alquileres incluye una distinción que es clave. No es lo mismo, como es evidente para todo el mundo, un pequeño propietario que un fondo buitre o un gran tenedor de vivienda. No es lo mismo, por ejemplo, una pareja de jubilados que reciben una pensión baja y que viven gracias a que pueden complementar su pensión con una renta de un piso o de un local que han comprado tras toda una vida de trabajo, que alguien que tenga 15 o 20 viviendas alquiladas o un fondo buitre que pueda tener miles de viviendas y locales. Por lo tanto, el decreto garantiza que todos los pequeños propietarios van a percibir íntegramente las rentas de sus viviendas y al mismo tiempo garantiza también que los grandes tenedores y los fondos de inversión van a asumir, como es normal, parte del impacto de la medida efectuando quitas o reestructuraciones de las deudas de sus inquilinos. Para que todo el mundo lo entienda, si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un gran tenedor de vivienda o un fondo de inversión, éste tendrá que elegir entre 2 opciones, o bien llevar a cabo la quita del 50% de la deuda del inquilino o bien reestructurar esa deuda para que el inquilino pueda pagarla durante 3 años. Se trata de proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios y al mismo tiempo garantizar que los grandes tenedores de vivienda tienen que arrimar el hombro para asegurar que en esta crisis se hace efectivo el derecho constitucional a la vivienda. En segundo lugar, ampliación de la moratoria de hipotecas. Hoy ampliamos la moratoria de hipotecas que habíamos aprobado recientemente, incluyendo en ella a los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o cuando su facturación haya caído significativamente. Hasta el último día de mes en que finalice el estado de alarma, la entidad acreedora no podrá exigirles el pago de la cuota hipotecaria ni ninguno de los conceptos que la integran, tampoco los intereses. En tercer lugar, ampliación de la prohibición del corte de suministros básicos y bono social. Hoy tomamos medidas para garantizar los suministros básicos de los hogares de nuestro país. La semana pasada habíamos aprobado un primer paquete que establecía la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables. Hoy hemos decidido extender esa prohibición al conjunto de la población. Por tanto, mientras esté en vigor el estado de alarma, las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano en su vivienda habitual.
Además, ampliamos la cobertura del bono social para que puedan acogerse a él los trabajadores afectados por despidos y los autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis del COVID-19. En cuarto lugar, prestación por desempleo temporal y trabajadoras del hogar. Este paquete de refuerzo del escudo social incluye nuevas prestaciones para colectivos especialmente vulnerables que no habían quedado cubiertos por las medidas aprobadas en el primer paquete de medidas económicas y sociales. La Constitución establece en su artículo 35 que todos los hogares deben tener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades vitales. Ponemos en marcha una prestación especial consistente en el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, es decir, unos 440 euros al mes para todos los trabajadores temporales a los que se les haya extinguido su contrato después de la declaración del estado de alarma y que no tenían el tiempo mínimo para acceder a la prestación por desempleo. Esta medida pretende que los trabajadores temporales que se han quedado sin trabajo tengan un trato equivalente al de los trabajadores que han sido afectados por ERTE y que han podido recibir su correspondiente prestación. Además, el paquete que hoy aprobamos incluye una prestación específica en forma de subsidio por desempleo para todas las personas trabajadoras del hogar que hayan tenido que dejar de prestar servicios, total o parcialmente, como consecuencia de la crisis, o cuyo contrato se haya extinguido con posterioridad a la declaración del estado de alarma. Las personas trabajadoras del hogar, la gran mayoría mujeres, hacen un trabajo importantísimo y, por desgracia, muy poco reconocido, limpiando, cocinando, cuidando niños o a personas mayores. No puede ser que otra vez las grandes olvidadas en lo que se refiere a los derechos sociales y la protección social sean las trabajadoras del hogar. Si algo hemos aprendido a raíz de esta crisis es que es fundamental cuidar mejor a los que cuidan, porque son precisamente esos trabajos de cuidados, muchas veces invisibles, precarios y poco reconocidos, los más imprescindibles para la tarea que nos ocupa ahora, que es el sostenimiento de la vida. En quinto lugar, medidas de consumo. El decreto incluye también medidas más específicas para la protección de los consumidores, como una moratoria de 3 meses prorrogables en el pago de los créditos personales para personas vulnerables, la devolución de los viajes cancelados o medidas para restringir la publicidad de las apuestas en un contexto de confinamiento que hace aún más necesario proteger a las personas que tienen problemas con el juego. El ministro de Consumo podrá explicar con más detalle estas medidas. En sexto lugar, el decreto incluye también medidas en materia de igualdad. Por un lado, medidas de protección a las víctimas de violencia machista, de situaciones de convivencia forzosa con su agresor agravadas a raíz del confinamiento por la emergencia sanitaria y, por otro, medidas de impulso a la ejecución del Pacto de Estado de la Violencia de Género en materia de fondos que se tienen que transferir a las comunidades autónomas. El de hoy es un paquete de medidas muy importante que viene a reforzar el escudo social frente al coronavirus y que pone decididamente a nuestro país en la senda de una salida social a esta crisis opuesta a la que se aplicó en el pasado. Seguimos trabajando. La Vicepresidencia Social, junto al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Seguridad Social, estamos coordinados para que el ingreso mínimo vital sea una realidad que podamos anunciarle aquí cuanto antes. Quiero recordar, sin embargo, que el camino del escudo social debemos recorrerlo en el conjunto de la Unión Europea. El discurso que hizo el presidente del Gobierno a este respecto hace 2 días fue un discurso histórico. Quiero agradecerle su visión y su firmeza a la hora de defender la solidaridad como base del proyecto europeo. El egoísmo jamás podrá ser un valor que vertebre el proyecto europeo, que solo será viable si se basa en la solidaridad, en el apoyo mutuo, en los derechos humanos y en un marco moral común. Para terminar, con toda la prudencia y con toda la humildad, creo que con medidas como las de hoy avanzamos en la dirección correcta. Sin duda, también habremos hecho cosas mal y habremos cometido errores y cometeremos errores y los ciudadanos, cuando pase todo esto, tendrán que juzgar el papel de cada uno. Pero en estas horas decisivas para nuestro país es un deber para este Gobierno tender una vez más la mano a la oposición con toda la humildad para que se sumen y aporten su visión y sus ideas de forma constructiva al momento histórico que vive nuestra patria. El patriotismo no es otra cosa que defender lo común, es ser capaces de poner el interés general del país por delante de los intereses particulares. Defendamos juntos lo común, haciendo efectiva nuestra Constitución, que es el escudo social que nos une a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Y ahora sí, le paso la palabra a la vicepresidenta económica, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Agenda Digital. Muchas gracias, ministra. Antes de entrar en materia, sí me gustaría también enviar un mensaje de cariño, un mensaje de solidaridad
para todos los ciudadanos españoles, porque todos, de una manera u otra, estamos viviendo muy directamente este momento tan excepcional, y también un mensaje de apoyo y de agradecimiento para los empresarios, los trabajadores, los autónomos, que juegan un papel fundamental en la gestión de esta emergencia. Antes de desgranar algunos de los elementos de este paquete, de este Real Decreto Ley, que ya han explicado mis compañeros y en particular el vicepresidente segundo, me gustaría compartir 3 reflexiones de índole general para proporcionar un poco el contexto en el que nos encontramos desde el punto de vista económico. Mi primera reflexión se refiere al necesario paralelismo en la respuesta sanitaria y la respuesta económica y social, como ha venido haciendo este Gobierno desde el primer día. Porque el buen funcionamiento de la economía y una pronta recuperación en cuanto se supere la situación de emergencia exige atajar la crisis sanitaria y evitar un colapso del sistema de salud. Al igual que la expansión del virus no es lineal, tampoco el impacto de las medidas económicas es el mismo dependiendo de la duración. La movilidad de las personas es clave para reducir el ritmo de contagio, como ha explicado muy bien la ministra portavoz, y, por tanto, el riesgo para las personas que puedan adquirir este virus. Y, de esa misma manera, la duración de las medidas de restricción de actividad económica es clave para la recuperación, pero no tiene un impacto lineal. En otras palabras, cuanto menos dure esta situación excepcional, antes podremos poner en marcha paulatinamente también nuestra economía y recuperar la normalidad en ese ámbito. Esta es la razón de las medidas que hemos adoptado este pasado domingo para reducir adicionalmente la movilidad en la semana que resta hasta la Semana Santa. Se trata de responder a la necesidad sanitaria, pero también de adelantar el fin de esta situación excepcional desde el punto de vista económico, evitando entrar en una situación estacionaria que haga más larga la situación de ralentí, la situación de hibernación de